Ahora sí, bienvenidos de nuevo. Vamos entonces a trabajar un tema, vamos a exponer un tema relacionado con el plan de comunicación. ¿Cómo se construye un plan de comunicación? Entonces, vamos a compartir unas ideas que hemos venido trabajando de alguna manera cuando hablamos de las organizaciones y de los sistemas. Estamos diciendo que estas se organizan, que estas velan por una sostenibilidad y por ser sustentables en el tiempo. Hoy esto está asociado con los objetivos de desarrollo sostenible, pero básicamente lo que hemos dicho y lo que hemos mirado es que en la historia de la humanidad se han venido construyendo como planes, que esos planes son los que permiten poder no predecir el futuro, sino ir construyendo ese futuro con base en los diferentes elementos que la naturaleza presenta. O sea, hay una cantidad de asuntos por resolver, hay una cantidad de dificultades, y ante los imprevistos y ante las dificultades, en la medida que se logren entender y racionalizar, en la medida que se logren identificar las dificultades, en esa medida pues podemos ser cautos, ser precavidos, y de ahí entonces que se empiezan a elaborar como esa construcción de futuro, que son los planes. Y esos planes son muy importantes y son valiosos porque nos permiten un mejor desempeño. Entonces recordemos que la planeación es un asunto que tiene mucha historia. Estamos hablando, por ejemplo, de cómo los egipcios ante los embates de la naturaleza, como eran las inundaciones del río Nilo sobre ese gran valle, y que se quedaban sin cosechas y sin alimentos. Entonces eso duraba varios meses. Con el tiempo ellos fueron aprendiendo varios asuntos y empezaron a generar cosas como son la planeación. También recordemos que la planeación de alguna manera es cuando usted pone sobre un plano algo que va a hacer o algo que va a construir. Es muy utilizado por los ingenieros y por los arquitectos, pero también los chinos, los egipcios, los japoneses, los romanos, es decir, todas estas culturas, y Europa después, incluyendo a Rusia, empezaron a trabajar por asuntos de cómo prepararnos para el futuro, y todo ese tema es la planeación, es construir ese futuro desde ahora. Y por eso existen planes a largo plazo, mediano y corto plazo. Los de largo plazo eran considerados a 10 años, los de mediano plazo eran considerados entre 3 y 5 años, y los de corto plazo son los planes a 1 año. Pero con los estudios de futuro nos hemos encontrado hoy con una nueva propuesta que era metodológica, pero que hoy también es conceptual, que es la prospectiva. Y la prospectiva es pensarse al muy largo plazo, es decir, por a 50 años. Luego volveremos sobre temas de planeación, pero en el caso específico de los egipcios, ellos no planeaban a 1 año, ni a 3, ni a 5, ni siquiera planeaban a 50 años. Ellos planeaban, eran miles de años, y por eso la civilización egipcia tuvo una duración como civilización, como conglomerado, duraron poco más de 3.000 años, de 3 milenios. En 3 milenios desarrollaron una cantidad de elementos como son la arquitectura, la ingeniería, el tema de la salud, el tema de la pedagogía, la contaduría, alguna manera de administrar. Entonces, parte de esa herencia la retomaron los griegos, que es otra civilización que duró aproximadamente unos 500 años. Entonces, mire que la gente pensaba a muy largo plazo porque estaban construyendo unas culturas que fueran sostenibles, que fueran sustentables, que fueran duraderas para poderle garantizar la estabilidad a la población del territorio. Nosotros hoy vivimos de zozobra en zozobra, pero en medio de las zozobras nosotros somos conscientes que hay muchas personas y muchas organizaciones que están pensando en el futuro. Entonces, el voluntariado de España, digamos, ellos tienen una plataforma solidaria que es la Obra Social Fundación La Caixa. Ellos tienen esta propuesta de elaboración de un plan de comunicación. Yo particularmente lo llamo Plan Unificado de Comunicación, el PUC. Ese Plan Unificado de Comunicación es porque es un plan integral y abarca, digamos, como todos los elementos de la planeación de una organización, pero también todos los públicos y todas las mediaciones posibles. Pero particularmente vamos a ver la propuesta que nos trae la Plataforma de Voluntariado de España, el Departamento de Comunicación, que nos plantea, entre otros asuntos, lo siguiente. Lo primero es el concepto.
dice que el plan de comunicación es un documento que recoge las políticas, estrategias, recursos, objetivos y acciones de comunicación, tanto internas como externas, que se propone realizar en una organización determinada. Entonces, miremos que aquí nos están enumerando ya como los apartes que va a tener ese plan, como los elementos que tenemos que tener en cuenta, pues uno que son las políticas de comunicación. Entonces, toda organización debe tener unas políticas de comunicación que son presentadas por el gerente o por el presidente de la compañía o su director ejecutivo o la persona que esté en cabeza de la organización. Si fuera una universidad, la cabeza de la organización, entonces sería el rector quien presentaría esas políticas, que las sometería a su consejo superior, a su consejo académico, pero previa presentación y previa propuesta de parte del Departamento de Comunicaciones. Entonces las políticas de comunicaciones van a ser muy importantes. Luego pues podemos ahondar un poquito más en el tema. Otro elemento que tiene el concepto del plan de comunicación tiene que ver con las estrategias, y esto está asociado también a la táctica. Otro asunto son los recursos con los cuales contamos para poder hacer todo el proceso comunicativo, e igualmente también los objetivos y las acciones de comunicación. Y esas acciones de comunicación irán relacionadas con lo que llamaríamos más adelante el plan operativo de comunicación o el plan anual de comunicación. Y todo ello tanto en lo interno como en lo externo. Agrega que se trata de contar con ayuda para organizar los procesos de comunicación y la guía de todo el trabajo comunicativo, además de facilitar la orientación y evitar la dispersión a la que puede llevarnos el trabajo cotidiano. Y el plan promueve el seguimiento, la evaluación de todos los procesos, lo que nos hace cuestionarnos continuamente y buscar mayor calidad en todo instante. Es recomendable que esta herramienta no acabe constituyéndose como una pauta que estanca y que limita, sino más bien como una guía que tiene unos principios, unas propuestas y que tiene unos elementos de flexibilidad y que se puede adaptar a las circunstancias. Como quien dice, yo tengo un plan y lo estoy ejecutando con unos porcentajes, pero tengo que ser consciente que en algún momento determinado puede pasar alguna inconsistencia. Entonces, por eso en paralelo es muy bueno tener un asunto que se llama manual de crisis, que el manual de crisis no es otra cosa que ser capaces de tener la posibilidad de reacción inmediata ante situaciones inesperadas que se le presente a la organización. Entonces, los elementos que conforman el plan, digámoslo, están muy cercanos a lo que es el proceso de comunicación. Entonces, específicamente, pues las fases tienen que estar centradas en que hay un emisor que es la organización y unos receptores que ahora empezamos a llamar perceptores, porque consideramos que el receptor ya no es pasivo como fue antes, sino que lo necesitamos activo, necesitamos que interactúe, y por eso hay que facilitar todos los canales posibles para que la información que le enviamos se devuelva, pero también nosotros tenemos que asumir el papel de perceptores para poder deconstruir y decodificar los mensajes que nos envíen los diferentes públicos, poderlos entender, procesar y poderles devolver en producto o servicio lo que esos públicos están necesitando. Y en medio de todo ese circuito, yo lo llamo una circularidad dialéctica, nos vamos a encontrar, por supuesto, pues unos códigos de los cuales hablamos dependiendo del tipo de empresa o el tipo de organización, y esos códigos se convierten en mensajes que van a utilizar pues unos canales definidos. Y esos canales están en una atmósfera. Ese circuito de la comunicación está en una atmósfera, y esa atmósfera puede ser plana, puede ser tranquila, sin viento ni nada por el estilo, pero la verdad, todos sabemos que las atmósferas de las organizaciones siempre están en movimiento, en vientos y algunas veces en turbulencia. Entonces tengo que tener en cuenta que en el proceso comunicativo hay unos ruidos o hay unas dificultades u otros obstáculos que son los que nosotros necesitamos estar investigando permanentemente para poder hacer las adaptaciones que sean necesarias. Entonces, según los esquemas clásicos de la comunicación, este proceso comprende los elementos de mensaje, al menos dos figuras emisoras y receptoras o perceptoras, el contexto, el ruido, el código con el cual se está difundiendo y el canal
o el mecanismo o la plataforma de comunicación, que cada vez pues la tenemos mucho más clara. Y teniendo en cuenta todos estos elementos, nos podemos hacer unas preguntas que son fundamentales, como por ejemplo, ¿qué hay que decir? O sea, ¿cuál es el contenido que voy a emitir? No, yo soy un generador de contenidos. La generación de contenidos no sea de manera automática, sino que hay que pensarla. Entonces hay que hacerse esa pregunta y para esa pregunta debo indagar, debo investigar. La otra es quién debe decirlo. Entonces ahí es donde entran a jugar las políticas de comunicación, si es el gerente, si es el presidente de la compañía, si es el corporativo, si es un abogado, si es el mismo director de comunicaciones, si es alguna otra persona, entonces decidirlo y definirlo también en el momento oportuno. ¿A quién se dirigen los mensajes? Pues obviamente porque un mensaje puede ir para todos nuestros públicos, pero algunos mensajes tendrán que ser dirigidos y hay que definir cuáles son los públicos objetivos de los mensajes que vamos a emitir. ¿A través de qué medios y con qué frecuencia? Algunos serán eventuales, sucede un asunto hoy, hay que comunicarlo, pero hay algunos asuntos que yo tengo que tener una periodicidad para que pueda estar llegando a los públicos en el momento oportuno y por la plataforma que sea la correcta, teniendo en cuenta el contexto, que es la otra pregunta, ¿cierto? ¿En qué momento nos encontramos? Yo pienso que en esta época, en esta temporada, con todo lo que nos ha venido pasando, pues el contexto todavía es mucho más contundente y más visible. Antes no éramos tan conscientes del contexto en el cual estábamos. Y por último, ¿qué respuesta queremos provocar? Cuando hablamos de una respuesta que queremos provocar, estamos diciendo es necesitamos que el público al cual nosotros estamos llegando tenga una reacción, y esa reacción es una devolución, y esa devolución no es otra cosa que alentar un verdadero proceso comunicativo. Si yo no aliento el proceso comunicativo, solamente se queda en información, pero si yo aliento el proceso comunicativo, entonces ahí sí estoy hablando de una devolución y ahí sí estoy hablando de que el proceso comunicativo se completa. Con estas preguntas podemos configurar entonces un esquema de diseño de una estrategia de comunicación para cualquier organización. Y vamos a tener en cuenta estos elementos. El primero, determinar qué queremos conseguir y cuáles son nuestros objetivos. El segundo es decidir a quién vamos a dirigir nuestra comunicación. El tercero es pensar cuál es la idea que queremos transmitir. El cuarto es fijar el presupuesto con el que contamos, con qué recursos financieros vamos a hacer, si son amplios o son muy limitados. Luego seleccionar los medios apropiados y la frecuencia que vamos a utilizar en ellos, y tener consciente que a la medida que yo le ponga frecuencias a mis publicaciones, adquiero un compromiso. Si yo digo, este boletín es semanal, y yo sé que tengo que sacar 52 boletines en el año, ¿cuánto tiempo tengo que emplear para producir 52 boletines? Si yo decido que es quincenal o mensual, si es mensual, entonces al día 15 ya se me ha olvidado que el boletín es cada 15 días. Entonces hay que tener cuidado con eso y estar pendiente de la elaboración de cronogramas para poder cumplir. Y si tengo 10 públicos y a cada público le voy a definir un medio de comunicación, pues tendré 10 medios de comunicación, que si los 10 medios fueran semanales, entonces estaríamos diciendo que yo estaría produciendo 10 informes, 10 comunicados o 10 boletines semanales, y me tengo que preguntar si me va a alcanzar el tiempo. O cómo puedo hacer para que unos boletines o unas mediaciones le lleguen a 2, 3 o 4 públicos, que sería muy interesante, y entonces eso me va a permitir poder maximizar y poder utilizar mejor los recursos que tengo en la compañía. Y obviamente, pues el último punto es ejecutar el plan de medios y poder medir el impacto. Ahora hay más herramientas para poder hacer analíticas y para poder saber cómo lograrlo. Entonces, a continuación, vamos a mirar cuáles son las fases que tiene un plan de comunicación. Por supuesto, la primera tiene que ver con la investigación, que tiene que ver con el análisis o tiene que ver con el diagnóstico. ¿Cómo está la comunicación en esa compañía? Es lo que voy a hacer. Entonces dice que antes de plantearse unos objetivos o reflexionar sobre el público objetivo de nuestra comunicación, debemos analizar nuestra propia entidad y su situación comunicativa, ¿cierto? Vamos a ver cómo nos ayudamos para poder analizar la situación comunicativa de nuestra empresa. Podríamos empezar realizándole la siguiente batería de preguntas que nos permitan pensar cómo está
la organización, cuál es la foto de la organización desde la comunicación en este momento. ¿Cuáles son las preguntas? Una, ¿con qué recursos materiales cuenta la entidad? Por ejemplo, con equipos informáticos, la conexión de Internet, biblioteca y otros recursos de carácter técnico o tecnológico que nos permitan poder hacer un buen desarrollo comunicativo. ¿Con qué recursos humanos se cuenta? Es decir, estamos hablando del talento humano, si tiene un director de comunicaciones, si tiene un comunicador audiovisual, si tiene uno digital, si tiene un diseñador, si tiene publicista, etcétera. Es decir, cómo está conformado el equipo, si esas personas son idóneas, porque en ocasiones tenemos a alguien en el departamento de comunicaciones y nos ha pasado más de una vez y resulta que es de otra profesión. Entonces, no porque sea de otra profesión no puede ser eficiente. A mí me ha tocado ser gerente de empresas sin haber estudiado la carrera de administración de empresas, pero uno tiene que demostrar que es eficiencia. Entonces, la idoneidad se basa en qué tanto conoce, qué tan capaz es de aportar en los procesos específicos que tiene el equipo. El otro elemento es qué perfil tienen las personas que forman el equipo de comunicación y si tienen formación universitaria con experiencia o no la tienen, o hará falta alguna formación específica. La idea es que siempre nos va a hacer falta una formación específica. O sea que acompañado del plan y acompañado del equipo, nosotros tendremos que desarrollar un plan de formación, un plan de capacitación constante en nuevos desarrollos de la comunicación. Eso va a ser vital para que el equipo siempre se mantenga actualizado. La otra inquietud es cuáles son los proyectos que se realizan y que requieren de un apoyo de una comunicación externa, es decir, yo puedo estar acudiendo a agencias de comunicación o agencias de publicidad y diseño, a gabinetes de comunicación o de relaciones públicas, porque habrá momentos en los cuales pues yo no lo puedo hacer todo. Pongo un ejemplo. Uno de los elementos más importantes de comunicación de una organización son los eventos, los certámenes. Y puede que yo tenga mucha capacidad en mi equipo, pero a lo mejor tenemos tantas actividades que no nos podemos encargar de la fiesta de las madres, del día del empleado, del tema de la celebración de diciembre. Entonces supongamos que tenemos 3 ceremonias al año y el tiempo no nos da, entonces en estos casos tendríamos que contratar una empresa organizadora de eventos y certámenes. Nosotros le damos las pautas, tenemos un presupuesto, entonces necesariamente vamos a hacer esta contratación, vamos a estudiar esto. Pero también sucede con los diseños, también sucede con el tema de la publicidad, etcétera, o con asuntos de mercado y comunicación. La otra inquietud es qué herramientas se han utilizado hasta ahora en la comunicación, como las notas de prensa, las ruedas de prensa, los sitios web, los blogs, las carteleras y demás. Entonces, mire todo lo que estamos analizando. A eso le podemos aplicar pues, perfectamente una matriz DOFA, una matriz de análisis del ambiente interno y externo de la organización en materia de comunicación. Y la otra inquietud es qué es lo que funciona y qué es lo que no ha funcionado hasta ahora en cuanto a comunicaciones. Esa información es vital para poder determinar en qué es muy buena la comunicación de la organización y en qué asuntos tenemos una gran oportunidad para poder desarrollarla y para poder presentar propuestas diferenciadoras e innovadoras. Y nos preguntamos cuáles son las principales dificultades a las cuales nos podemos enfrentar y cuál es la falta de motivación que en ocasiones tenemos en la organización. Y frente a ello, pues hay una recomendación vital y es tener mucha cercanía con recursos humanos, con talento humano o con gestión humana de las organizaciones, porque nos van a ayudar a hacer un diagnóstico muy interesante del público interno de la organización. En la segunda fase vamos a hablar de los objetivos, ¿cierto? Que los objetivos tenemos que tener la claridad que nos proponemos conseguir con las actividades de comunicación y que queremos lograrlo, en cuánto tiempo lo queremos hacer. Cuanto más claro definamos esta situación, pues obviamente va a ser mucho mejor. Un ejemplo de esta ONG frente a los objetivos es este: que conozca nuestra ONG, que se conozca nuestra ONG por parte de un 5% de la población total española, que determinado el número de personas conozca una realidad de la cooperación, aumentar en un 10% el número de socios del próximo año o captar fondos de particulares hasta llegar a un 30% del presupuesto. Entonces, están las metas de la organización, en este caso de la ONG,
y están las metas de comunicación que le permita llegar a la organización a esas metas que se están proponiendo. Entonces, la comunicación, en esencia, lo que hace es apoyar las metas de la organización por medio de las herramientas comunicativas. Pueden estar relacionados con mejorar el cambio de imagen, con recaudar fondos, con la coordinación interna del personal, con la sensibilización social sobre las realidades que se trabajan, con el fomento de la participación o presión a gobiernos o a empresas para lograr ciertas medidas. Puede estar asociado con el tema de responsabilidad social empresarial o con el cumplimiento o aporte a los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos que definamos deberán tener estas características especiales. Es preciso que estén cuantificados para poder efectuar controles y saber en qué medida se han alcanzado. Y lo segundo, hay que ser realistas y que esos objetivos sean alcanzables. Entonces, que sean medibles los objetivos es muy importante. Entonces, por ejemplo, si yo le voy a llegar a unos públicos determinados, entonces tengo que enumerar, tengo 10 públicos diferentes. De esos 10 públicos, entonces tengo uno que es el que compra. ¿Cuántos potenciales compradores tengo allí? Hombre, tengo potenciales compradores 10.000. ¿A cuánto le quiero llegar efectivamente con mi comunicación? Hombre, por lo menos al 30% de ese público, para que eso se convierta en ventas efectivas. Entonces, ponerle datos. ¿Cuántos boletines voy a realizar este año? 52, que es el número de semanas, o lo voy a hacer quincenal, entonces sería la mitad, que son como 26, o lo voy a hacer anual, lo voy a hacer mensual, o serían 12, de cuántas páginas o de cuántas cuartillas, o si estoy hablando de redes sociales, entonces cuántos tweets, cuántos mensajes voy a publicar, con qué tamaño, con qué cantidad, con texto, con fotografía, con audiovisual. Entonces todo esto pues es muy importante, que nos ayuda a definir los objetivos. En este caso estamos hablando del objetivo específico de tu empresa o de tu marca personal. La tercera fase tiene que ver con los públicos. Aquí vamos a manejar mucho el concepto de las relaciones públicas, que no es otra cosa que las relaciones de la organización con sus diferentes públicos internos, externos y mixtos. Entonces nos dice que una vez definidos los objetivos que queremos alcanzar con la comunicación, pues el paso siguiente es a quién nos vamos a dirigir. Entonces los posibles destinatarios de nuestra comunicación pueden ser los beneficiarios de nuestra actividad. En este caso de esta ONG, del voluntariado que colaboran con cada una de las actividades. Tenemos que conocer el público al cual nos dirigimos. En ese conocimiento del público viene otra vez la estrategia de investigación. Vamos a investigar el público. El público se investiga en 3 niveles. El primer nivel es hacer un inventario de los públicos. Entonces, si estás con tu marca personal o estás con ese emprendimiento o con esa organización, entonces lo primero es simplemente vamos a hacer una relación de los públicos que tenemos. No importa, no hay que clasificarlos. Pueden estar revueltos, internos, externos, mixtos, cercanos, lejanos. No hay ningún problema. Lo importante es hacer un inventario y es la primera fase del tema de los públicos. La segunda fase con el tema de los públicos es poderlos sistematizar o clasificar. Ahí sí, separo los internos por un lado, los externos por el otro, si tengo mixtos, y en los externos, por ejemplo, le voy a seguir haciendo otras clasificaciones. Si son públicos, por ejemplo, proveedores o son públicos compradores, ¿cierto? Entonces, a quién le vendo o yo a quién le compro los insumos para poderlos desarrollar. Entonces, mire que son públicos externos, pero cada uno tiene una intencionalidad muy distinta. Y en los externos también podemos clasificar otros, por ejemplo, públicos oficiales y públicos privados. Públicos que son cercanos, amigables, digamos, como tipo stakeholder, o públicos que son lejanos, pero que siguen siendo públicos con los cuales nosotros tenemos que interactuar. Podemos tener otros públicos en esa sistematización que unos sean amigables y otros que sean confrontacionales. Es decir, que pueden ser unos públicos que pueden ser competencia, otros que pueden ser agresivos con nosotros, con nuestra organización. Entonces, identificar la categoría y el nivel de sus públicos va a ser muy importante para poder definir luego cuáles son los contenidos que les enviamos y a través de qué mediaciones. Entonces, el segundo nivel, insistimos, es hacer la clasificación de los públicos, es hacer una sistematización. Y el tercer nivel, que ya es la investigación un poco más en profundidad, es caracterizar los públicos.
O sea, ¿cómo los caracterizo? ¿Cómo los entiendo? ¿Cuáles son las propiedades específicas, la caracterización particular que tiene cada uno de esos públicos? Y en la medida que yo los lea y que los entienda y que recoja información de ellos, pues tendré mayores posibilidades de comunicarme con ellos. Entonces, ese solo, el tema de los públicos es un estudio que es vital para la organización, para saber pues como con quién estoy tratando y con quién me estoy diferenciando. Por tanto, pues sí, para repetir, tenemos que conocer el público al que nos dirigimos para diseñar en cada caso la estrategia de comunicación más adecuada. Cuál sea el público al que nos dirigimos condiciona tanto los canales a utilizar como el propio mensaje que vamos a transmitir. Entonces, no solo es interesante procurar desarrollar el conocimiento riguroso del público destinatario, sino los medios y las mediaciones o los contenidos que harán posible cada campaña. Nos referimos a los medios de comunicación, la administración, grupos y líderes de la comunicación que puedan apoyar. Por lo tanto, pues las mediaciones pueden ser impresas, pueden ser audiovisuales, pueden ser digitales, pero también los seres humanos y las personas. En la fase 4, entonces, de la construcción de nuestro plan de comunicación, nos vamos a encontrar el mensaje. Este mensaje también amerita investigaciones de otro tipo. ¿Por qué vamos a investigar? ¿Cómo nos hemos comunicado? ¿Cuáles han sido los contenidos de nuestra organización? ¿Cómo la organización ha llegado a nuestros públicos? De esos mensajes que han llegado, ¿cuáles mensajes han sido más efectivos y cuáles han sido de mejor recibo? ¿Y cuáles otros mensajes o son rechazados o ni siquiera son leídos, ni siquiera son observados? Entonces, ahí tenemos un reto muy grande para hacer una investigación sobre ese elemento. Entonces nos dice que una vez definidos los objetivos de la campaña y a quién va dirigido, se ha de decir cuál es la idea que se quiere transmitir, la idea central, ¿cierto? Que en publicidad se trabaja mucho un asunto que tiene que ver con la identificación de los elementos centrales y fundamentales de la compañía o del producto que tienen que ver con el briefing, ¿cierto? Y para ello hay que construir un brief que es como esa investigación de esa historia de la organización o de esa historia de la compañía llevada al presente, donde además vamos a mirar los beneficios del producto o servicio que tiene mi compañía o de los productos o de los beneficios que como marca tenemos ello que implica. Entonces, por ejemplo, en este caso particular, si el objetivo de esta ONG es captar 50 voluntarios para la organización, entonces tendría que pensar en mensajes que a los ojos de estos destinatarios les transmita un motivo para querer colaborar con la ONG. Vamos a poner que si nosotros aquí en Colombia tenemos una ONG que sea un hogar del anciano, ¿cierto? Que tiene unos recursos limitados, entonces nosotros estaríamos hablando de un plan de comunicación donde estuviéramos buscando un grupo de voluntarios que fueran como una especie de padrinos o de madrinas que le aportaran con cierta frecuencia a esta casa de abuelos, a esta casa de adulto mayor, que les aportaran para poderlos tener un sostenimiento. Que valoraríamos ese sostenimiento como pues el pago del arriendo donde está el sitio, el pago de los servicios públicos, mantener pues como la alimentación digamos de la casa o de los ancianos y de los funcionarios, mantener unos elementos básicos de aseo, de vestuario, mantener algunas actividades específicas para que ellos estén ocupados. Entonces, digamos, cuando yo tengo claro, digamos, ese objetivo de la organización, lo puedo trasladar más fácilmente al mensaje que tengo que transmitir. En este caso estamos en la búsqueda de 50 voluntarios que aporten a la organización, en este caso a la ONG, o estaríamos en una empresa de venta de servicios o de productos, estaríamos buscando 50 compradores de algo particular. Si hubiera una empresa de vehículos, vamos a importar unos vehículos de una marca específica y nos daría muy bien que una empresa pequeña vendiera 50 vehículos en el año. Entonces vamos a buscar 50 compradores. Entonces, ¿cuál es el objetivo de comunicación? Y, digamos, cuáles serían los elementos fundamentales para poder lograr la meta de la compañía. Por lo tanto, es conveniente reflexionar sobre el mensaje general de la entidad
y los mensajes específicos, considerando los públicos y los contenidos de comunicación. Sobre el mensaje general que se transmite de esta entidad específica, se pueden destacar la comunicación vertical, ¿cierto? El gabinete de comunicación o la junta directiva deciden las pautas y ejecutan las acciones comunicativas. Es decir, digamos desde la cabeza hacia abajo. Comunicación vertical, que casi siempre pues es como la comunicación de una sola vía, pero no nos vamos a quedar ahí. ¿Por qué? Porque nos está hablando también de la comunicación horizontal, que se implica a muchas personas, tanto el personal voluntario, en el caso de esta ONG, como en el uso de las herramientas comunicativas. Entonces, en el caso de una empresa común y corriente, la comunicación horizontal es que donde todos tienen la posibilidad de intervenir, de generar contenido, de intercambiar, de dialogar, y realmente en ese espacio de comunicación es donde se genera el gran conocimiento de la empresa. Nosotros hablamos de una organización que aprende, que es la posibilidad que tenemos de que cada uno se pueda tomar la palabra en el momento justo y apropiado, y que alguien sea capaz de escuchar. Porque yo puedo decir muchas cosas, mi interlocutor también puede decir muchas cosas, y ahí diríamos que hay comunicación, porque yo emito, él me recibe, él emite, yo le recibo, pero qué nivel de percepción tenemos entre los dos. Entonces, digamos ahí donde está el feeling, o donde hacemos clic con la comunicación, cuando logramos que el otro escuche y cuando logramos que el otro emita su mensaje, y logramos también nosotros liberarnos de la prevención y ser capaces de escuchar. Mire lo interesante que se vuelve la comunicación horizontal, donde todo el mundo puede dar un aporte significativo, y un aporte, por tonto que a veces parezca, puede ser clave y puede ser fundamental en el éxito de la comunicación. Nos habla de una improvisada. El volumen diario de trabajo nos permite trabajar mejor la comunicación. Antes teníamos un concepto, y era que a los comunicadores nos contrataban como bomberos, que era para apagar incendios. Cuando la compañía ya está en problemas, entonces ahí sí querían tener un comunicador para llegarle a los medios y para apagar como todo ese incendio que tenía. Eso funciona así por muchos años. Hoy, por fortuna, en la medida que los comunicadores se han empoderado en las organizaciones y han demostrado a las altas esferas la necesidad de la comunicación y de planearla, en esa medida pues ya hablamos menos de apagar incendios y hablamos más de planes para la crisis, para cuando se presenta una situación adversa, de tal manera que esta comunicación improvisada pues cada vez es menor, cada vez tenemos más posibilidades de hacer una interacción más organizada. Bueno, el siguiente nivel de organización es lo que se llama la comunicación organizada, que existe a través del plan de comunicación, de las herramientas, es lo que hemos planeado, es lo que hemos proyectado, y nos sirve para todo, para las comunicaciones de los productos en general, de los servicios, pero también para el tema de la marca personal, o como se llama hoy, digamos, en las diferentes esferas, una imagen corporativa bien cuidada y bien organizada. La imagen, como se dice popularmente, vale más que 1000 palabras. La imagen ya no gráfica, sino la imagen conceptual de cualquier organización hoy es fundamental. El valor de la marca hoy en el medio vale muchas veces más que un activo cualquiera que se tenga dentro de la empresa. Entonces, la imagen corporativa o la marca de la organización ya es un activo y es fundamental, y nosotros los comunicadores antes no nos fijábamos tanto en ello, y ahora sí, ya no basta con hacer un manual de marca, sino que hay que ir más allá de la marca, más allá del manual, que es el posicionamiento de la marca. Es decir, que los productos y servicios tengan como sombrilla esa marca y digan, si es esa marca, ya sabemos que es buena. Un ejemplo sencillo. Hoy en las empresas y en las organizaciones, cuando piden practicantes, aunque hay universidades muy reconocidas y muy famosas, hoy de pronto a nivel de marca, otras universidades hasta están teniendo unos resultados muy interesantes y muy positivos, entre ellas el Politécnico. Hoy muchas empresas prefieren practicantes del Politécnico, no solamente de comunicación, sino de ciencias agrarias, de deportes, de ingenierías, en fin. Entonces sabemos que la marca es un bien muy valioso. Entonces dicen,
Si es del poli, es bueno, independiente de la carrera donde esté. Ahora, no el 100%, pero la marca se va posicionando y ahí la comunicación juega un papel fundamental. El otro aspecto sería la institucional, que se procura dar una imagen seria. Aquí, digamos, no estamos con broma ni nada, sino es la seriedad que se hace desde la alta dirección, que hay que tenerla también, ¿cierto? O sea, no toda puede ser formal, no toda puede ser informal, pero nos da la opción también de la informal, que es el lenguaje que es más cercano, que puede ser un poco más divertido, que se sale un poquito de la norma, ¿cierto? Y que le puede llegar a la gente cuando la gente ya no quiere tener la información como tan formalizada, va a ser muy valioso y muy fundamental. Nos dan otras opciones, como son la diversa, no diversa, competitiva y cooperativa. Estas ya son particularidades que se tienen en cuenta en esta ONG, pero que nosotros las podemos aplicar dependiendo de la empresa o de la organización o de la marca personal que tengamos. En la diversa nos dice que son los mensajes que reflejan la situación del colectivo con el que se trabaja, voluntarios, no voluntarios o familiares. En la no diversa son los mensajes que reflejan el trabajo del personal de la entidad, digamos, los que sí son empleados o los que están comprometidos directamente allí o hacen parte de su junta directiva. La competitiva no se menciona al resto de organizaciones que trabajan en el ámbito, y la cooperativa, que trata de reflejar cómo se trabaja con el resto de entidades del mismo grupo, ¿cierto? Se llama cooperación, intercooperación o como lo quieran llamar, pero es cuando se llegan como a unos acuerdos y a unas alianzas, por ejemplo, como lo que sucede con los gremios. Existe el gremio de la producción, como el de los metalmecánicos, como el gremio de la salud, como el gremio de las pequeñas y medianas industrias que están agrupados en ACOPI, como el gremio de los medios de comunicación que están en Colprensa, y así sucesivamente, como los comerciantes, ¿cierto?, que están agrupados en la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, y luego se convierten en grupos de interés. Entonces, hay ocasiones en las cuales pues, nos conviene esa cooperación, y vamos a trabajar en ese, hombre, el mensaje que van a mandar los paneleros de aquí en adelante, que van a mandar los paperos de aquí en adelante, es el siguiente: coma papa, que eso no es dañino. La panela es buena en estas cantidades. Entonces, digámoslo, podemos llegar a unos niveles de cooperación en comunicación con organizaciones que pueden ser del mismo rango. O sea, algunos aspectos serán competitivos, pero otros aspectos podrán ser de colaboración. Como vemos, con los mensajes de nuestras notas de prensa, los contenidos de nuestra web, podemos reflejar de muchas maneras diferentes cómo es la entidad. Entonces yo les preguntaría a ustedes, si ustedes conocen organizaciones, ONGs que estén trabajando por los ancianos. Entonces la pregunta es sí o no, y por qué sí o por qué no, cómo nos está llegando la información. Nosotros tenemos de pronto papá y mamá, o de pronto los abuelos que tienen muchos años. ¿Quién está pendiente de ellos? ¿Quién los ve? Hay una ONG que les ayuda. ¿Cuándo nos están diciendo las ONG que vengan y les ayudemos? Entonces son como ejemplos que podemos poner para decir qué tan importante es que las comunicaciones vayan más allá de lo que tradicionalmente estábamos hablando. Aquí se puede dar una visión, digamos, ya ustedes lo trabajarán en sus respectivos. Una es catastrófica, la otra es contextual y la otra es proactiva. Por ejemplo, el mundo entero pues ya ha conocido la comunicación catastrófica en todas sus dimensiones. Por ejemplo, con la pandemia, muchos gobiernos se metieron en ese tipo de información, los medios de comunicación, etcétera, ¿cierto? Creando pues una alarma social que pudo llegar a unos límites impresionantes. Este es un asunto que habrá que mirar pues como con mucho respeto y con mucho detenimiento. La fase 5 tiene que ver con el presupuesto, ¿cierto? El presupuesto es pues todos aquellos elementos financieros que nos ayudan a tener la posibilidad de respaldar un buen plan de comunicación. Digámoslo así, aunque es un aspecto un poquito difícil, cada vez de pronto hemos encontrado la manera de conversarlo mejor con la organización. Cuando la organización está haciendo los presupuestos del año entrante, pues nosotros, si no nos llaman, nosotros vamos, como quien dice, de metidos. Ya nos están llamando más. Entonces,
nosotros allí vamos a sustentar y argumentar con datos y con elementos de impacto por qué es necesario tener un presupuesto para la comunicación. Les va a parecer mucho en ocasiones, pero todo presupuesto es poquito siempre y cuando se trate de la imagen, de la calidad y de una buena prestación de los servicios. Entonces, cuando un ejemplo muy sencillo, un gerente puede tomar la mejor decisión del mundo ante una problemática. Si esa decisión no se comunica, no se utilizan las palabras adecuadas, no llega a los públicos que son, puede ser la decisión más inteligente de toda la vida, de todo el planeta, pero no va a servir para nada, ¿cierto? Pero esa decisión frente a una problemática muy difícil, esa decisión tan seria y tan importante, será absolutamente exitosa sí o sí tiene una adecuada estrategia de comunicación. Por eso los comunicadores se vuelven tan importantes en las organizaciones. Ahora, en el caso particular de nosotros, de la comunicación audiovisual, pues con mayor razón, ¿cierto? Con mayor razón, las decisiones y las actividades y la cotidianidad, la operación de la compañía tendrá que ir acompañada por un plan específico, digamos, donde lo audiovisual va a marcar un punto muy vital. Entonces, si yo centrar con estos elementos, con argumentos, con datos, con las cifras, entonces podré presentar un muy buen plan de comunicación. Antes, en las clases, digamos, cuando estábamos de estudiantes, esto no lo tratábamos. Esto es un asunto que es, bueno, relativamente nuevo. Cuando yo estaba de comunicador, de jefe de comunicaciones en el Seguro Social específicamente, y estaba nuevo, lo primero que pedí fue poder estar en la junta directiva, asunto pues que justifiqué y lo aprobaron. Entonces ya una vez estando en la junta, cada departamento y cada área estaba presentando su plan. Y yo llegué a presentar mi plan de comunicaciones después de haber hecho diagnóstico, definición de públicos, digamos como todos estos elementos. Y el plan, dicen los que estaban ahí en una mesa de más o menos 30 personas, la mayoría pues personal de la salud, aplaudieron la presentación del plan porque dijeron es la primera vez que un comunicador nos presenta un plan de verdad, un plan con objetivos, con metas, con detalles. La gente se puso contenta, fue de las primeras veces que yo me sentí pues muy halagado porque aplaudieron, pero el único que no aplaudió fue el gerente. Entonces le preguntaron, doctor Mejía, estamos muy contentos con este plan, nos va a ayudar mucho, porque el plan era no para que yo me diera vitrina, sino para ayudarle a todas las instancias que tenía en ese momento la organización. Y él dice que sí, el plan está muy bonito, pero es un detalle. ¿Cuál? El presupuesto. Obvio, o sea, la pregunta es, ¿cuánto vale ese plan? Y es donde el presupuesto se nos vuelve absolutamente importante. Entonces, bueno, podemos seguir argumentando pues, más elementos del presupuesto, pero les quería decir que aquí lo pensemos bien, que pidamos cotizaciones, que pensemos en todos los detalles posibles y que hagamos un muy buen presupuesto. Mire que aquí lo que dedicamos al presupuesto en el texto todavía es muy poco frente a la necesidad que hay porque necesitamos los recursos. Pero, hombre, ¿con qué cámaras contamos, por ejemplo? ¿Con qué equipos? ¿Cuál computador? Ese computador tiene el software adecuado. Nosotros necesitamos, por ejemplo, la suite de Adobe. Necesitamos Illustrator, InDesign, Photoshop, Dreamweaver, etcétera. Vamos a necesitar de pronto unos micrófonos, un lavalier, un micrófono de solapa, vamos a necesitar unos espacios, vamos a necesitar unas interacciones, vamos a necesitar tener unos recursos para pauta en redes sociales, en medios cuando lo amerite. Entonces todos esos detalles son fundamentales. Bien, ya teniendo todo esto, entonces ya estamos en la capacidad de entrar a la fase 6, que es elaborar el plan de medios, ¿cierto? Elaborar un plan de los diferentes medios que hemos identificado luego de haber auscultado todo lo que tenemos, luego de haber hecho un diagnóstico. Y esta fase entonces hace referencia a los canales a través de los cuales generaremos nuestra comunicación y nuestra interacción. Y en este punto es importante conocer los hábitos del público objetivo al que vamos a dirigir nuestra comunicación para que esté en la disponibilidad de escuchar o de leer o de percibir el mensaje que le estamos mandando. Como se afirma en la guía, cómo mejorar e incrementar nuestra presencia en los medios de comunicación, la elección de los medios condiciona la información. Entonces yo pienso que hoy tenemos
muchas más y mejores herramientas para poder definir con mayor claridad cómo llegarle a nuestros públicos. Los grandes principios de la elección consisten en valorar los medios posibles, eliminar aquellos que se consideren que no son tan importantes o que no le llegan tanto al público. Es conveniente entonces escoger los medios que se adapten a una cantidad de características, en este caso como ideología, el tipo de mensaje, el número y el tipo de la audiencia, y que van a estar fuertemente determinados en el soporte técnico que se utiliza o en las plataformas que estemos utilizando. La guía antes citada identifica los siguientes elementos diferenciadores, como son las agendas informativas, que es muy importante, constituyen la principal fuente de información para el resto de los medios, tienen una gran capacidad de difusión y suelen recibir y transmitir noticias de manera permanente. Tanto las agendas informativas como las agencias informativas. Entonces habrá que mirar quiénes, digamos, tienen ese tipo de noticias, quiénes necesitan para poderle llegar con nuestros datos. Lo mismo pasa con los medios impresos, los más influyentes, los que tengan secciones, ¿cierto? Los medios impresos que todo el mundo creía que iban a desaparecer con lo digital, y la verdad es que se siguen realimentando unos de otros, y por ahora todavía vamos a seguir teniendo medios impresos por mucho rato, o sea que habrá que tenerlos en cuenta. La organización de los periódicos permite que los lectores tengan un conocimiento de la situación, dispone de espacios y de secciones físicas, proporciona información y entretenimiento. En fin, están todas estas ideas, recomendaciones que nos permiten que los medios tengan esas ventajas. Esto es en el impreso, pero en el periódico virtual, en el digital, porque ya han nacido algunos medios de carácter digital, también cuentan con unas secciones, entonces nosotros vamos a mirar igual en cualquiera de los dos lados esas posibilidades. En el caso de los medios audiovisuales, pues digamos lo que nos brinda es que las noticias son más cortas y superficiales, pero tienen una inmediatez y tienen un impacto rápido, su audiencia es más dispersa, más plural, la información transmitida suele ser difundida de manera inmediata, exigen con frecuencia la comparecencia ante las cámaras y los micrófonos, que ahora es más fácil hacerlo. Por ejemplo, ahorita lo que hace la alcaldía de Medellín, por decir algo, es que nos manda a los periodistas el boletín de prensa, un boletín de prensa que puede ser, digamos, para radio o para televisión, nos manda la voz, nos manda el audio y nos manda el full, nos manda el visual, entonces nos manda todas esas cosas a disposición, y fuera de eso nos dice cuál es la fuente de referencia por si usted quiere complementar la información. Entonces hoy, digamos, eso que hacen las oficinas de comunicaciones, el equipo de comunicaciones de la alcaldía, proporcionar todo, digamos, como todo el material posible, eso le ayuda a la organización para que los periodistas puedan captar mejor el mensaje más rápidamente y ya logran llegar con preguntas mucho más exactas y mucho más puntuales a los funcionarios con los cuales se tienen que comunicar, o puedan llegar a la comunidad para contrastar la información que se está emitiendo. Entonces son buenos ejemplos para tener en cuenta. Y los medios digitales, que pues tienen la ventaja de estar disponibles todo el tiempo, que no hay un límite de extensión, pero de nosotros sabemos que sí vamos a ponerle los límites, pues nadie se va a poner a hacer scroll a mirar 30 o 40 páginas, pues yo tendré que priorizar y seleccionar cómo son los mensajes. Existe un gran abanico de micromedios ciudadanos. Hoy, por ejemplo, Medellín específicamente tiene un desarrollo de la política pública de medios alternativos, independientes y comunitarios, y fue construido tanto por la alcaldía como por las diferentes organizaciones comunitarias y medios de comunicación alternativos que existen en la ciudad de Medellín específicamente, pero en el Valle de Aburrá pues también vamos a encontrar muchos medios alternativos. Y la información puede ser multimedia, o sea, podemos tener podcast, tenemos solamente audio, podemos tener texto, podemos tener fotografía o el audiovisual específicamente, todas las posibilidades que tenemos. Y tiene la capacidad de fomentar la participación, y aquí es donde viene desarrollándose ya no la web 1.0, 2.0, sino la 3.0, digamos, hacia una nueva generación de mucha mayor interacción
que hoy muchas empresas lo vienen desarrollando. Ahora, que empresas como los bancos, como las empresas públicas, tengan la interacción a través de su sitio web y que además tengan redes sociales, no es garantía de que la comunicación se esté completando, porque no sé si a ustedes les ha pasado, yo me imagino que sí, cuando tienen un problema con su línea celular o con sus datos, etcétera, ustedes empiezan a llamar a la empresa, a la compañía, cuando encuentra el número al cual llamar y luego empieza, si le contestan, empieza, si es para pago, marque 1, si es para mirar el saldo, marque 2, si es para un reclamo, marque 3, listo, entonces marco 1. Si pago por la mañana o por la tarde, si pago en efectivo o en cheque, o sea, es absolutamente agotador y uno lo cuenta. Llame a una EPS también o a una de EPS, es la misma situación y así sucesivamente. Entonces, el hecho de tener los medios digitales no son garantía de que la comunicación se complete. A eso hay que hacerle una estrategia, de tal manera que la gente pueda tener esa interacción. Lo mismo pasa con los bancos. Es hoy una de las grandes industrias que existen en el mundo y en Colombia tiene mucho desarrollo, son los call centers, para poder atender toda esta cantidad de situaciones, pero parece que primero todavía no son suficientes y segundo, los canales de recepción todavía son escasos, todavía están limitados ante la cantidad de inquietudes que tiene la gente. Si el público tiene muchas inquietudes, quiere decir entonces que la comunicación todavía tiene falencias. Cuando vayan a hacer el diagnóstico de comunicación, entonces es una de las cosas que van a mirar. O sea, cómo están los públicos con respecto a los canales de comunicación de la organización. En la fase 7 hablamos de ejecución y evaluación. Es aquí vamos a hacer ya todo el proceso de ponernos las actividades, las metas, las acciones, los plazos, los cronogramas, absolutamente todo. Nos dice que es preciso que durante y al finalizar la campaña comprobemos si hemos cumplido o no con los objetivos, es decir, hay que presentar un balance. Para hacer esto podemos ayudarnos de indicadores como pueden ser número de visitas al sitio web, o sea, las métricas que ahorita nos están dando las redes sociales y el internet, número de contactos realizados, apariciones en prensa, el tono de las apariciones, los comentarios, otro tipo de participaciones y también debemos evaluar eventualmente y periódicamente el plan de comunicaciones. Como quien dice, cada semana yo debo hacer un balance, un pare. Puede ser el mismo viernes, puede ser el lunes en la mañana. Es qué hicimos, cuánto de eficaces fuimos, en qué fuimos muy asertivos y qué nos quedó faltando para poder, dentro del plan de la semana siguiente, hacer los ajustes que sean necesarios o mirar esas fortalezas para seguirlas potenciando. Luego, cada mes es vital volver a hacer el repaso del balance de cada semana. De tal manera que al mes yo recuerdo todo lo que ha pasado durante las 4 semanas anteriores para que al final del año me quede más fácil juntar los 12 balances y de esa manera poder construir. Para esto, ¿qué es necesario? Para esto necesario es establecer todo un sistema de registro de actividades día a día. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero desde ahora les digo, vamos a hacer como si estuviéramos en contabilidad. El plan contable de cualquier empresa se llama, como nosotros lo estamos llamando aquí, el PUC. Nosotros lo llamamos Plan Unificado de Comunicación y ellos lo llaman Plan Único de Cuentas. Y el Plan Único de Cuentas tiene un sistema de registro que, como les decía, es una herencia que viene incluso hasta desde los egipcios. Si los egipcios duraron cerca de 3.000 años, su imperio acabó más o menos en el año 500 antes de nuestra era, y nosotros llevamos 2.000 años en esta era, quiere decir que aproximadamente hace más de 5.000 o 5.500 años existen sistemas de registro contable. Existe el método para llevar la contabilidad de todas las actividades financieras y monetarias que hacen las organizaciones y que hacen los estados. Pero la comunicación es un campo del conocimiento que todavía no tiene 100 años y apenas estamos construyendo esos modelos y esas posibilidades de facilitar la tarea.
Entonces nosotros teniendo un plan de comunicación, teniendo las variables del plan, teniendo las metas asociadas con los objetivos y con la estrategia, nosotros igualmente podemos hacer ese diseño de una estructura de cómo registrar la comunicación, las acciones, las mediaciones, los medios, el impacto que estamos haciendo para que eso nos permita al final de cada año, como en la contabilidad, poder hacer un balance. Otro asunto que les voy a adelantar y luego lo miramos en detalle es que el registro de la comunicación, el registro de las actividades, tanto como el registro de la parte contable, tendría como dos libros, ¿cierto? En contabilidad se llaman el libro diario y el libro mayor. Entonces nosotros nos estamos creando, nos estamos ideando, digamos, como esa fórmula mágica de hacer un libro diario de la comunicación, ¿cierto? Un LDC, libro diario de la comunicación, y nos estamos creando un libro mayor de la comunicación. Pero para poder hacer eso, entonces nosotros tenemos que clasificar las acciones de comunicación como si fueran los rubros de las cuentas en contabilidad. Entonces, si yo soy capaz de codificar esas acciones, entonces yo voy a poderlas registrar día a día y luego en el libro diario de las acciones que hacemos, y luego esas acciones las vamos contabilizando y las vamos llevando al libro mayor de la comunicación, de tal manera que cuando me pidan un balance en el mes o en el año, yo puedo llevar esa contabilidad de todas las acciones que hemos realizado de parte de la comunicación. Entonces, hay más propuestas de elaboración de plan de comunicación. Quise ponerles este, que es un específico, estas son las fuentes, que es un plan específico de comunicación. Quería presentarles este como ejemplo, pero existen muchas fuentes de planes de comunicación, existen muchas iniciativas que en esencia, pues todas ellas se parecen, que todas nos pueden dar pues como unos elementos apropiados para poder nosotros desarrollar ese plan de comunicación